Nosotros estamos en una serie, estamos hablando el tema de el credo nuestro como iglesia. Estamos hablando, le pusimos de tema a esta serie de 8 semanas, el credo. Porque estamos hablando, estamos aprendiendo de cómo defender nuestra fe cristiana en un mundo perverso y que constantemente está retándonos para poder saber por qué es que creemos en lo que creemos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, la palabra nos dice: procurad con diligencia siempre estar preparados para presentar defensa de razón de vuestra fe, por si acaso alguien les pregunta. Y por eso es que estamos en esta serie hablando de lo que creemos, y no solamente definir qué creemos, sino también por qué creemos. La segunda semana estuvimos hablando sobre que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es una colección de libros simplemente, sino que es la palabra viva, eficaz, poderosa, penetrante, más penetrante que una doble espada o que de doble filo. La palabra de Dios, la Biblia, es autoridad en nuestras vidas, es poder para la vida espiritual, y también es la palabra directa de parte de Dios, inspirada al hombre por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso fue la primera semana. La segunda semana, eso fue la segunda semana, y la razón por la cual arrancamos ahí es porque no podemos defender nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, si nosotros no tomamos como base la palabra de Dios. Todo la defensa que presentamos es siempre como base se utiliza la palabra de Dios. La siguiente semana la semana pasada estuvimos hablando de por qué creemos de que Dios existe. Nosotros como iglesia, y también la línea cristiana, la iglesia de Cristo a nivel mundial, cree de que existe un Dios, y se los presenté aquí de una manera secular, pero también de una manera bíblica, teológica, para que nosotros tengamos armamento o argumento de por qué creemos en un Dios todopoderoso. Hoy queremos hablar en la progresión que vamos, queremos cubrir lo que es el tema del pecado. Yo sé que es un tema que mucho quizás no se toca lo suficientemente en esta época, pero es un tema muy importante y muy necesario. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados en el tema del pecado. Nosotros como iglesia y la línea cristiana sostiene y defiende de que existe tal cosa como lo que se llama pecado o se conoce como pecado, y que este pecado tiene consecuencias para nosotros. Esa es nuestra línea de defensa, esa es nuestra línea de credo. Y muchas iglesias están en esta época diciendo el pecado simplemente es algo de época únicamente. Yo vengo a decirle que no importando en qué época nosotros vivimos, hayamos vivido o hayamos de vivir, el pecado existe, es real, es grave, y es algo que existe en cada época y nunca cambia, y nosotros tenemos que estar atentos para saber las enseñanzas, la diferencia en las enseñanzas que estamos recibiendo, para poder defender lo que es nuestra fe y nuestra creencia en algo que ofende a Dios, como lo que es el pecado. Quiero arrancar con dejar claro una definición de lo que es pecado bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque habemos algunos en el cuerpo de Cristo que a todo le llamamos pecado, pero no todo es pecado. Y habemos otros en el cuerpo de Cristo, no están en el cuerpo de Cristo, porque si niegan el pecado no son parte del cuerpo de Cristo. Pero hay otros que somos más flojos en lo que es concepto de algo que sea pecado. Pero yo quiero presentarle el punto de vista bíblico, el concepto bíblico de lo que realmente es pecado. No lo que a mí me gusta que fuera pecado, no lo que yo quiero que sea pecado, sino que lo que Dios ha decretado que es pecado en su palabra. Quiero que entienda que la palabra pecado viene, la traducción que original en la que fue escrita en el hebreo, la palabra es katá. Esa es la palabra que significa o que se transfiere o que se traduce a lo que es pecado en nuestras Biblias. Le voy a dar el contexto. En el libro de Jueces, capítulo 20, verso 16, la palabra presenta que en una época de la historia hebrea,
había una guerra civil y la tribu de Benjamín era una tribu que llamó a 700 hombres. La palabra dice que todos eran zurdos y que estos hombres zurdos podían montarse en un caballo con una honda, ir y pegarle al cabello de alguien que estuviese parado ahí a la distancia y no catar, o sea, no fallaban, no pecaban. En otras palabras, la palabra pecar o la palabra catá significa fallar o errar de la marca. Fallarle a la meta que estaba puesta. Fallarle, fracasar en pegar al punto, al blanco al que se quería pegar. Jueces 20:16 le da el ejemplo en el contexto original, en el escrito original. La traducción dice, y ellos podían tirar las piedras, podían pegarle al punto sin fallar, sin catar, sin pecar, dice otra traducción. ¿Por qué? Porque pecar es errar la marca. Pecar es fracasar en llegar a cumplir la marca que se ha puesto o la meta que se ha puesto por un estándar en nuestras vidas. Proverbios 19:2 también menciona, si usted lee su Biblia, la versión, dependiendo de la versión que usted tenga, va a decir, el tomar una decisión sin la información llevará a un pecado. Otra versión dice, el tomar un camino sin tomar la decisión correcta llevará a camino de pecado. Pero, ¿cómo significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué pecar? Porque la palabra que está ahí en el original es catar. En otras palabras, fallar. Cuando caminamos sin información, sin decisión, sin las cosas adecuadas, lo más seguro es que vamos a terminar en el punto equivocado. La palabra catar. Entonces, Primera de Juan capítulo 3, en esta sí le invito a que pueda abrir su Biblia conmigo. Primera de Juan capítulo 3 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Literalmente lo que le acabo de decir en términos teológicos es pecar es transgresar la ley de Jehová. Pero ¿cuál es esta ley? ¿Dónde se encuentra esta ley? Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 dice, Jesús le dijo, porque sus discípulos le estaban preguntando cuál es la definición de esta ley. Jesús le dijo, Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y todo el mensaje profético que encontramos en las Sagradas Escrituras señalan a dos cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas y de ahí amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En otras palabras, si pudiésemos tomar esto entonces en algo más simple, pecar es fallar en amar a Dios y amar al prójimo, que tiene también la imagen de Dios. En otras palabras, cuando nosotros deshonramos o quitamos el valor a nuestro prójimo, al Señor, cuando nosotros no valoramos la vida de la persona que está al lado nuestra o de la persona que nos rodea, con la que nos encontramos en cualquier parte del mundo, en cualquier día, cuando no honramos su vida, estamos pecando. Eso es el pecado bíblico. El pecado bíblico es deshonrar o quitar honra a la imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. El pecar bíblicamente, cuando nosotros hacemos algo, decimos algo, pensamos algo en contra de nuestro prójimo, estamos pecando contra Dios. Por eso es de que cuando Saúl estaba persiguiendo a David, de repente dice la Biblia que cuando se dio cuenta que estaba persiguiendo a un hombre inocente, él dijo, perdóname, yo he pecado. Porque el pecar es hacer algo en contra de nuestro prójimo. ¿Ok?
Cuando pensamos esto, cuando aceptamos el concepto bíblico de lo que es pecado, encontramos que el pecado que no todas las cosas son pecado, como muchas veces la tradición nos ha dicho. Porque el pecado es cuando intencionalmente voy con maldad en contra de alguien. Si nosotros notamos lo que los 10 mandamientos nos hablan de poner honra en las personas. Amar a Dios y amar a las personas. No robarás. ¿A quién estamos hiriendo? A las personas. No, honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién estamos honrando? A nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Estamos hablando de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos hablando de honrar a Dios. Todos los 10 mandamientos se pueden simplificar en 2 cosas: amar a Dios y amar al prójimo. El momento en que transgresamos eso, estamos entrando en la línea del pecado, según la Biblia. Entonces, teniendo este concepto de pecado claramente en nuestras mentes, claramente en nuestro corazón y en nuestras mentes, me sentí como que repetí mi palabra ahí. Quiero darle 2 puntos, 2 conceptos teológicos que valen la pena que nosotros podamos defender en nuestros corazones. La primera de ellas es de que si no creemos en Dios, no se puede creer en la existencia del pecado. Porque sin Dios no hay un estándar moral. Cuando alguien dice que no existe Dios, es imposible que esta persona tenga un estándar moral de lo que es lo bueno y lo malo. Y quiero explicarme. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de lo moral. El quebrar la regla, la ley moral que Dios ha puesto. Moralidad tiene que ver con definir lo que es la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo sabemos que algo es bueno o malo? Porque hay un estándar que ha decretado que algo es correcto o incorrecto, algo es bueno o algo es malo. Y la moralidad brega con esto. Con la serpiente, si usted nota lo que le acabo de decir, moralidad es mirar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nosotros hemos visto esto en la Biblia previamente. Cuando la serpiente quiso engañar o engañó a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que les dijo? Les dijo, cuando Dios les dijo que no comiesen de ese fruto, ustedes ciertamente no morirán, sino que serán como Dios y conocerán la diferencia entre el bien y el mal. Según Génesis capítulo 3, verso 5. En otras palabras, cuando Satanás se le presentó a Adán y a Eva, lo que estaba haciendo era causando división en la moralidad que Dios había puesto. Cuando el hombre cae, la caída del hombre ocurre cuando deciden quitar a Dios como su estándar moral. Se lo explico. El momento en que Adán y Eva participaron de ese fruto, el pecado no fue participar del fruto en sí. Eso simplemente es lo que se mira, el resultado de. El pecado fue no escuchar o ir en contra de la moralidad que Dios había establecido, lo correcto y lo malo. Es como cuando yo era pequeño, hace unos cuantos años atrás, mi papá y mi mamá me decían, no hagas esto. No tenían que explicarme por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Pero si yo llegaba y yo hacía lo que ellos me decían no hacer, era porque en mi mente había cruzado la idea, ellos no saben. ¿Me explico? Se mira más en la edad de adolescencia. Es que mi mamá no sabe nada. Es que mi papá no sabe lo que es ser adolescente en esta época. Es que mi mamá no sabe. Es que ellos son viejos. Es que ellos son antiguos. Ese es el concepto de moralidad. Cuando yo quito la autoridad de esa persona y yo me pongo como mi palabra misma es mi propia autoridad. Esa fue la caída de Adán y Eva. Moralidad comienza ahí. Cuando quitamos a Dios como el estándar y nos ponemos a nosotros mismos como el estándar, es ahí donde ocurre pecado. Cuando nosotros somos los que decidimos lo que es bueno y malo, nunca es bueno. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a llamar lo malo bueno y lo bueno siempre lo llamará malo o innecesario o que no existe.
Y cuando el hombre decide lo bueno y lo malo, automáticamente erramos la marca. ¿Por qué? Porque la marca únicamente la puede establecer el Creador. ¿Quién puede poner las reglas nuestras? El que está por encima, el que está fuera de nuestro alcance, el que no está doblado por el tiempo, el que no está domado por la distancia, el que no está domado por la materia, ni el espacio, ni todo lo que vemos. El único que puede establecer las marcas es nuestro Creador. Por eso es de que si no creemos en Dios, no podemos creer en el concepto de pecado. El concepto de pecado existe porque existe un Dios. No porque Dios lo creó, sino porque exista lo malo, porque existe también lo bueno. ¿Cómo sabemos que algo existe realmente? Realmente porque hay lo que se llaman chafas, o son los fakes. ¿Cómo sabemos que existe un cincho de Nike? Porque también hemos encontrado cinchos que no son Nike, pero que tienen el checkmark al revés. ¿Sí o no? Sabemos que existe Dios porque existe algo como pecado. Y si no creemos que existe Dios, no podemos creer que existe el pecado. ¿Me estoy explicando en esta mañana? Cuando el hombre decide quitar a Dios como el estándar y ponerse a sí mismo, terminamos en problemas. Porque somos buenos para autoengañarnos. Nos engañamos fácilmente. Rápidamente cuando cometemos una falta o fallamos en algo, rápido somos buenos para hacer excusas o para autojustificarnos del por qué ocurrió algo así. Somos buenos para echarle culpa a alguien más. Rápido. Le echamos la culpa al vecino, la vecina, a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo, a los hijos, al perro le damos, al diablo culpamos de todo. Y Él ni cuenta se ha dado de nosotros. Somos buenos para hacer eso. Le doy un ejemplo. Como seres humanos, hubo una época en el mundo en la que la esclavitud era algo legal. Era legal. Como en Alemania había una época en que el holocausto, la persecución de los judíos, era algo legal. Como nación hubo una época en que la segregación era algo legal. Visto bien ante los ojos del hombre, por eso que se volvió legal. Ojo con esto, iglesia. No significa que algo, o no porque algo sea legal, significa que sea moral. ¿Ok? No porque algo sea legal en un país significa que sea moral ante los ojos del Señor. Cuando algo es legal, usualmente significa que es aceptado por la sociedad. El problema con este concepto es de que cuando es aceptado por la sociedad, estamos empoderando a la raza humana a poner el estándar. Y le acabo de decir que cuando el hombre pone el estándar moral, nunca será algo bueno. Para que algo sea moral, la única manera que puede ser algo moral es cuando Dios establece el estándar de esa acción. Cuando quitamos a Dios y ponemos al hombre como el que hace las reglas, todo se va de cabeza. Alguien dijo en una ocasión, en este país no tenemos un sistema de justicia, lo que tenemos es un sistema legal. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay leyes, pero en realidad muchas veces no se lleva a cabo la justicia. El único que puede llevar a cabo justicia es Dios. Lo que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos y en el mundo actualmente es una imitación de algo, de un concepto de justicia. Mucha injusticia. Claro, cuando se saca a Dios no puede haber justicia. Queremos justicia, tiene que estar Dios en el asunto. Si queremos justicia, tenemos que buscar a Dios. Metemos a Dios en el sistema y nuevamente empezará a haber justicia en medio de nuestra sociedad. Entonces, si no creemos en Dios, no puede existir el concepto de pecado, porque sin Dios, en la sociedad, sin Dios, no hay un estándar moral. Por eso que Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen recto o derecho o correctos, pero su fin está lleno o conducen a muerte. ¿Por qué? Porque muerte es el resultado del pecado.
El camino del hombre siempre llevará al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre nunca puede ser el estándar? Cuando digo hombre me refiero a la sociedad, hombre y mujer, no me refiero solamente al varón. ¿Por qué es que la humanidad no puede ser el estándar de moralidad? Porque nosotros cambiamos. Un día nos sentimos de esta manera, otro día nos sentimos de otra manera, otro día nos sentimos de otra manera. Si cambiamos tanto, un estándar no puede estar cambiando. Usted se imagina, los que trabajan en construcción, usted se imagina que un día alguien diga, esto será la medida de 1 pulgada y esto será un pie. Pero el otro año, esto será lo equivalente a un pie y en una década, esto es un pie. ¿Usted se imagina qué dolor de cabeza para los constructores? Tiene que medir un pie, pero aquí tiene diferentes medidas. Una medida tiene que ser lo mismo de por siempre, ¿sí? Un estándar tiene que ser lo mismo. Un pie hoy fue un pie o medía un pie hace un siglo. Lo mismo que hace una década, hace un milenio, como sea. ¿Por qué? Porque el estándar debe de ser igual, no puede cambiar. Una libra es la misma en todas partes del mundo. ¿Cuál pesa más? ¿1 libra de aire o 1 libra de papas? Igual, 1 libra es 1 libra. ¿Sí o no? El estándar no puede cambiar. Y si el hombre cambia tanto, ¿por qué queremos que el hombre sea el estándar? Nosotros cambiamos, nosotros olvidamos, nosotros somos temporales y somos emocionales muchas veces, pero Dios es eterno, Dios es firme, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios permanece, por eso es que Él es el único capaz de ser el estándar moral nuestro. Es por eso que le digo, si no creemos en Dios, no podemos creer en el concepto de pecado. Ojo con esto, si usted conoce a alguien que va a una iglesia o que ha escuchado o que predica de esto, que dice, bueno, yo creo en Dios, pero yo creo que el pecado es algo diferente porque yo no siento que sea pecado. El pecado no es algo de que yo siento o no. El pecado es pecado porque a través de la medida de Dios falla como pecado. Si la marca Dios la ha puesto ahí y le estoy pegando allá, allá y allá, yo estoy fallando. Yo estoy pecando. No, pero si yo siento que el reloj tiene que estar allá, pero el reloj no está allá, el reloj está allá. Si yo no estoy pegando a esa marca, estoy fallando. ¿Cuál marca? La marca que Dios ha puesto en su palabra. El honrar y amar a Dios sobre todas las cosas y amar y honrar a su prójimo como a uno mismo. Por eso es que un creyente no debe guardar rencor en su corazón contra un ser humano. Por eso es que no importando qué tan diferentes somos en creencias y en tradiciones, no podemos pensar más de nosotros o menos de otras personas. ¿Por qué? Porque él o ella también tiene la imagen y semejanza de Dios, tanto como nosotros de igual manera. Por eso que Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca al que se humilla ante Él, entendiendo que somos el mismo valor en todo tiempo. No importando si nosotros nacimos en el Evangelio, qué bueno, qué bendición por eso. Pero no podemos sentirnos más santos y más altivos de aquel que llegó hecho lleno en vómito, lleno de cubierto de cualquier cosa, en pecado, en adulterio, en fornicación, en alcoholismo, en tantas cosas. Y si Dios lo rescató de ahí, gloria a Dios, porque somos iguales, somos los mismos, tiene la imagen y semejanza de Dios, por eso que debo de amarlo. Pero cuando yo no lo hago así, yo estoy pecando. Oh, pero no estoy adulterando. No, pero estoy pecando delante de Dios cuando no honro a mi prójimo. Si no creo en Dios, no creo en el pecado. No hay tal cosa como creo en Dios, pero no creo en el pecado. No. Si no cree en el pecado es porque no sabe, no ha creído en un Dios, pero no el Dios de la Biblia. Y recuerde que uno puede creer en ídolos, es error de uno. ¿Ya? Usted puede creer que tiene una chumpa de Nike y resulta que no es Nike, sino que es imitación barata. ¿Verdad? Si no creemos en Dios, no podemos creer en el pecado.
Pero como sí creemos en Dios y como nuestra iglesia, Centro Evangelístico y también la línea cristiana cree que existe un Dios y el Dios de la Biblia, entonces sí existe el pecado. Es real. Es real, está vigente, tiene fuerza y es algo con consecuencias graves. Punto número 2, el pecado es una condición crónica con consecuencias graves. Consecuencias gravísimas. Es una enfermedad crónica en la raza humana. Es real y tiene consecuencias graves. ¿Cuál es una de estas consecuencias? Número 1, que arruinó nuestra relación con Dios. La arruinó completamente. Mire cómo dice Génesis capítulo 3, verso 23. Dice, entonces Dios, el Señor, expulsó, ojo con esa palabra, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, nos recordó otra vez el autor de Génesis. Dice, bueno, por si acaso perdieron eso, expulsarlo. Puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Muchos de nosotros hemos visto la imagen de la caída del hombre. Es una pintura, muchas imágenes que han surgido. Y en esta imagen lo que vemos es a Adán y a Eva todos tristes llorando y a Dios o a un ángel jalándolos, llevándolos de la mano, sacándolos del jardín del Edén. Y Adán y Eva llorando atrás, triste porque mirando hacia atrás estaban saliendo de su hogar. Pero esa imagen es una imagen equivocada. La Biblia dice que Dios, el Señor, los expulsó. Eso es con fuerza echar afuera. Es como cuando una esposa expulsa del hogar al esposo por cualquier razón. No le dice, te puedes ir ya, amado mío. Mi amor lindo, te puedes ir ya. No. Hijo del diablo, lárgate de acá, y una patada, le cierra la puerta por detrás, le tira la maleta de ropa, le tira los zapatos, le tira todo lo que tiene. Expulsar. Alguien dijo amén. A la fuerza se saca. Eso es expulsar. Dice la palabra que expulsó Jehová al hombre del Edén. No fue algo lindo, fue una escena una escena de película. Lo sacó. Y por si acaso usted tenía duda, mire cómo dice, y puso a guardaespaldas, o sea, puso a los querubines. Es como que Elizabeth sacara a David, lo expulsa de la casa y encima de eso le pone agujeres grandes de la iglesia de ellos, los pone en la puerta de la entrada y después dice, y le puso una espada ardiente que se movía. Es como que lo expulsara a pobre David y le dice a los sugieres, tomen, cada uno tiene una ametralladora, si miran al sinvergüenza, pam, lo agarran. Ese es el tipo de relación que está pintando Génesis 3:23. Dijo, los sacó, los tiró del Edén. Y por si acaso querían asomarse para entrar, les puso querubines. ¡Pam! Y encima de eso, una espada ardiente, una espada ardiente para cuidar y proteger. Y se movía la espada. Ni siquiera se quedaba sólida la espada. Estaba intencionalmente patrullando para que no regresara. ¿Qué tipo de relación, rotura de relación fue esa? Nunca más, es como decirle, nunca más te quiero ver. Y si te asomas, la traducción Mac 2021. Es lo que dice Génesis. Expulsó el Señor. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado lo que causa es destruye una relación y produce separación. El pecado, la consecuencia grave del pecado, una de ellas es de que produce separación de la persona. Cuando nosotros fallamos con nuestro prójimo, estamos causando una separación. ¿Cuánta gente lleva años de no hablar con otro ser querido, que fue ser querido en una época, por un problema que tuvo? Por una mentira que se escuchó, por una acción que se tomó, por un pensamiento que llegó a luz, por lo que sea. El pecado, la falla en amar a su prójimo y amar a Dios, causa separación y ruptura de una relación.
Eso fue lo que causó en el hombre, nosotros como seres humanos con Dios. Quiero que note esto, cuando Adán y Eva participaron del fruto, cometieron una rebelión contra Dios. Eso es lo que la palabra menciona, rebelión contra Dios. Ojo con esto, siempre que en la Biblia hemos visto una rebelión en contra de Dios, siempre Dios ha terminado y roto con esa relación. Una ruptura total. Lo vemos en Génesis con Adán y Eva. Lo vemos en Isaías cuando Satanás se rebeló. Una tercera parte del cielo, dice la palabra en Isaías, una tercera parte de los ángeles rebelaron en contra de Dios. ¿Y usted cree que todavía están allá en el cielo? No, Dios los expulsó, los sacó. No pueden formar, es más, si usted nota algo, el diablo, por más que usted ore para que se arrepienta, nunca podrá arrepentirse. ¿Por qué? Porque él fue el rebelde original. Nunca puede, esa relación rota, nunca puede ayudarse. Rebelión, cuando Saúl se rebeló en contra de Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le quitó, la palabra que usó el profeta es de hoy te arrancó Jehová. No es de que por favor dame el reino, no fallaste, dámelo. Como le dice Brianna a Joana, mi otra hija, no es tuyo, mine, y se lo quita, la pobre. Se lo arrancó. Cuando hay rebelión en nosotros, Dios arranca de nosotros esa bendición de la relación con Él. Por eso que el pecado es grave. Es una rebelión, es rebelarnos. Cuando estamos hablando de rebelde, una rebelión es quitar la autoridad de. ¿No ha escuchado usted en la historia la rebelión de ciertas personas? Rebelión es quitar, o cuando uno quita de mente la autoridad de alguien. Eso fue lo que hicimos en el huerto del Edén, Adán y Eva. Cuando participaron del fruto, quitaron la autoridad de Dios, quitaron la autoridad de Dios de decirle lo que es bueno y lo malo, y ellos dijeron no, aunque Dios dijo que esto era malo, pero yo digo que está bien. Y al tomar eso, usurparon la autoridad de Dios en sus vidas. Por eso se llama rebelión. ¿Usted cree que simplemente fue porque comió una manzanita? No, eso se perdona. Lo grave fue el pecado que se cometió. Y desde entonces el hombre siempre ha tenido problemas con la autoridad de Dios. Y no solamente con Dios, el hombre siempre ha tenido problemas con autoridad en general. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar bajo autoridad. El pecado, la rebelión es lo que causa. Es más, en lo que es Génesis, lo que podemos ver es cómo la relación entre Dios y el hombre fue rompiéndose más y más y más. Cuando el hombre fracasa, cuando el hombre peca, lo primero que hizo fue pensar de que su manera, su decisión era mejor que la de Dios. Dios me dijo, no comerán de este árbol, pero yo creo que sí, yo creo que está bien. Es pecado, pero yo creo que está bien. Primer paso. Segundo, después de eso, cuando cayeron y Dios los estaba buscando, Adán, Adán, ¿dónde estás? Se escondieron. Tuvieron conciencia de que estaban desnudos y se fueron a esconder. Por eso que Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Porque hay conciencia. Ahí se escondió. Y cuando Dios se sienta a hablar con Adán y Eva, ellos lo que primero que hicieron es justificarse. Adán dijo, fue la esposa que me diste. La mujer lo que hace es, fue la serpiente que me engañó. Se justificaron y quisieron defender sus acciones. Cuando hay una ruptura, de relación, esos son los pasos que ocurren. Hay distancia, hay vergüenza, se quiere esconder uno y quiere defenderse, autojustificarse. Si queremos reparar cualquier relación con Dios, lo que tenemos que hacer es lo al revés, hacer eso al revés, revertir esas decisiones. Cuando queremos una relación con Dios, tenemos que botar todas las excusas y autojustificación. Dejar eso atrás, soltar el orgullo en nuestras vidas y dejar de escondernos de Dios o querer escondernos de Dios. Cuando el hombre quiere esconderse de Dios, se está engañando a sí mismo, porque de Dios nadie se puede esconder. ¿Dónde iré de tu presencia?, dijo el autor bíblico. ¿De dónde? Si yo me trepo aún en las estrellas, ¿de ahí me vas a bajar?
¿De dónde puedo esconderme? ¿Usted cree que Dios no vio lo que usted pensó hace 3 días? ¿Usted cree que Dios no vio lo que hicimos hace 3 años? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que haremos en el futuro? No podemos esconder nada de Dios. Pero nosotros, como la avestruz, que queremos esconder y pensando que si nosotros no vemos, no sucedió de verdad. Pero Dios lo ve todo. Si queremos reparar la relación con Dios, tenemos que botar las excusas, dejar de autojustificarnos, dejar nuestro orgullo, dejar de tratar de escondernos y aceptar que su manera es mejor que la nuestra. Señor, ¿saben las mejores historias de conversión? Son cuando alguien dice, hasta aquí llegué, ya no aguanto más. Lo quise hacer a mi manera, traté el mundo, hice aquí, por acá, de aquí, y nada fue suficiente hasta que llegué a los pies de Cristo. Cuando me rendí al Señor al 100%, entonces mi vida cambió. Nunca puede haber una conversión real si nosotros decimos, sí, Señor, entrego a ti, pero esta parte de mi vida todavía no la vamos a cambiar. Entonces no es una conversión real. Si usted cree que su vida todavía, si usted sabe mejor que Dios en sus vidas, está mal. Entonces el pecado causó una diferencia. Número 2, el pecado causó una contaminación en nosotros. Una contaminación que se esparció, se expandió rápidamente. Es más, ¿por qué? Porque el pecado tiene sus raíces en nuestros deseos e impulsos egoístas. Todas las decisiones nuestras, las acciones nuestras, usualmente, casi siempre tienen el deseo egoísta como raíz. Si hacemos algo, es por egoísta. Muchas veces, aunque parezca, dice Estuardo, es que yo quiero hacerla feliz. Yo quiero, que me gusta ver la sonrisa de ¿cómo se llama ella? Broma, es una broma. Quiero, cómo me gusta verla sonreír. Es egoísta. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, quieres ver sonreír a la que le quiere enamorar, pero es egoísta porque la quiere enamorar para que ella sea su esposa, para que sea de él. Es egoísta. Me gusta hacer a la otra gente sentirse bien. ¿Por qué? Porque si ellos se sienten bien, a mí me ayuda el ego, porque yo sé que yo puedo hacer sentir bien a otra persona. Es egoísta. Me gusta complacer a mi esposa. ¿Por qué? Porque para que ella pueda decir después en público, mi esposo siempre me complace. Eso es egoísta. Cuando le estoy enseñando que muchas de nuestras acciones tienen como raíz una emoción o un deseo egoísta por la raza, por nuestro camino, nuestra naturaleza pecaminosa. Mire cómo dice Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, o sea, antes de llegar a Cristo, siguiendo nosotros nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos. Hace tiempos que no escuchaba esa palabra. Los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestros pensamientos. Isaías 53, 6 nos pinta otra imagen. Dice, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. ¿No ha notado usted, quizás usted en la escuela le tocó hacer un proyecto de equipo? A mí nunca me gustaban los proyectos de equipo en las escuelas porque sucedían 2 cosas. Siempre me nominaban o me elegían o me tiraban como el líder del grupo y siempre terminaba yo haciendo la mayoría del proyecto del grupo. Y habían otras, como yo era perfeccionista en eso, el Señor ya me cambió, pero como antes era perfeccionista, siempre yo sacaba una A. Y de base, como resultado de mi trabajo, otro disfrutaba la A que yo gané por él. Pero, ¿no ha notado usted que cuando está en un grupo, si usted le dice a la gente, vamos a hacer esto, o queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Si usted le pregunta, ¿cómo? Todos tienen su idea. Yo creo que hacemos así, yo creo que le hagamos así, yo pienso que aquí por acá, y yo, y todos tienen su propia opinión. Y si usted le da alitas, cada uno jala todas sus direcciones diferentes. Ese es el camino humano. Ese es el estado pecaminoso. Si nosotros no nos sujetásemos a unas reglas, a una ley, a un gobierno, todos fuéramos, como dicen en no sé en dónde que dicen República Dominicana, como chivos sin ley.
todos regados en todas partes, cada uno haciendo lo que a él o a ella le parecía o le parezca. Ese es nuestro camino pecaminoso. El pecado es como un virus, hermanos. Es como un virus que se riega rápido y contagia todo fácilmente. Y es más, es una adicción, según la palabra, la Biblia. Es una adicción que cada vez requiere más de algo. Y llega el punto en que esa adicción se convierte en nuestro Señor. Nos convertimos en esclavos del pecado, según Romanos 6:6. Éramos esclavos del pecado. Por eso que Pablo también dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque si le voy poco a poco, de repente no me doy cuenta y ya estoy terminando en pecado. Poco a poco, uno nunca comienza con el pecado grave. Uno siempre comienza con algo pequeño, después quiere más, quiere algo más y de repente, ¡fua!, ya estamos fritos. No nos damos cuenta. No, a mí no me va a pasar. Usted no se dio cuenta y ya le pasó. Ya cayó en algo. Por eso es de que yo le digo, muchas cosas son lícitas, pero no todo conviene. No conviene, ¿por qué? Porque nos llevan a errar la marca, a perder la línea, a perder de vista la ley que Dios nos ha dado. Número 1, nos separa de Dios. Número 2, nos contamina y nos contagia rápidamente. Y número 3, nos introduce la muerte. Romanos 5:12 dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Quiero que usted pueda ver esto. Dios le dio como advertencia al hombre. En Génesis capítulo 2, verso 17 le dijo, menos del árbol del bien y el mal podrás comer. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente moriráis. Dios le advirtió. Le dijo, antes de que Dios no le dio la muerte como castigo al pecado. Dios le había advertido de antes del pecar, le dijo, si pecan, van a morir. O sea que la muerte no es recompensa del pecado, sino que la muerte ya estaba hecha para el pecador. Cuando el hombre peca, hace la decisión de morir de igual manera. Cuando alguien dice, pero yo no sé por qué Dios, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? No, Dios no los envía al infierno. Lo que sucede es de que cuando alguien peca, automáticamente está decidiendo la muerte por encima de la vida. ¿Alguien diga amén? Dios le advirtió, si pecan, ciertamente morirán. Por causa del pecado es que recibimos nosotros la muerte. Ahora dice Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. Todos hemos pecado. ¿Me acompañas, Estuardo? Todos hemos pecado. Es más, el pecado es como un virus, como le dije. Creo que es una buena referencia ahorita con lo que hemos vivido como mundo, lo que es el coronavirus. Comenzó con una persona y yo escuchaba la noticia que en este martes ellos decían, hace un año nosotros habíamos dicho que solamente 40 personas habían fallecido por coronavirus. Hoy hay más de 500,000 en un año. Es el virus que se regó. ¿Y cómo se regó? De gente a gente que no se cuidaba, no se protegía, tocaba, salía, lo que sea. Eso es un virus. El pecado es lo mismo. Entró por la desobediencia. Fue transmitida a las generaciones que estaban ahí, detrás de ellos. Yo le digo, nosotros cuando nacemos somos inocentes, porque un bebé no puede tomar decisión. Pero llega el punto en que cuando la conciencia nuestra sabe la diferencia entre moralidad, entre el bien y el mal, y decide hacer lo malo de todas maneras,
Es ahí donde se mira evidentemente lo que es, el estado pecaminoso del hombre. Es la influencia, el estar rodeado. Hoy usted no puede vivir naturalmente sin ser bombardeado por todas partes, por lo que mira, por lo que escucha, por lo que lee, por lo que habla. Todo lo puede influir para un pecado. La paga del pecado es la muerte. Es algo triste. No solamente nos separa de Dios físicamente, sino que también nos lleva a morir. Es más, yo creo, la Biblia no lo dice claramente, bueno, lo menciona más o menos, pero yo creo que una de las razones por la cual Dios le había dicho al hombre, si pecas vas a morir, es porque Dios sabía que si Él no le ponía una pausa al hombre o un fin al hombre, el hombre eterno, pecado, lleno de pecado, ¿usted se imagina cuánta perversidad más hubiera? Por eso que yo creo que la Biblia dice que el hombre, Dios le cortó la vida al hombre, le puso a 120 años primero, y después David dice, los hombres vivirán a 70, 80 años en sus más robustos. Yo que viviré a los 300, ¿verdad? Porque yo me voy a cuidar bien. Pero Dios dice 70 a 80 años por causa del pecado. ¿Qué pasaría si el mundo todavía tuviésemos las personas que estaban en Sodoma y Gomorra? A los hombres que pecaron en los conceptos bíblicos, en los tiempos bíblicos. ¿Usted se imagina lo triste que sería el mundo en esta época? Por la influencia de ellos. Dios sabe lo que hacía cuando puso la muerte para el pecado. Él sabe la oportunidad que nos dio. Él vio la condición gravísima que estábamos nosotros, incapaces de salirnos, incapaces de estar libres de esta condenación, pero por eso es que Él hizo una salida. Nuestro Dios creador vio el problema que nosotros causamos y envió una salida. Y de esa salida yo quiero hablarle la próxima semana, las próximas 2 semanas, hablarle teológicamente de por qué nosotros creemos en la salida del pecado hecho por el Dios creador, del cual la Biblia nos ha presentado para poder defender nuestro credo como iglesia cristiana. Por favor, cierre sus ojitos. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra tan linda que nos señala lo que es la realidad del pecado que existe en este mundo y que puede contagiarnos. Y que cada día nosotros nos encontramos en una guerra por mantenernos puros, limpios de esta contaminación. Señor, yo te pido que tú puedas llevar estas palabras al corazón de cada persona que hoy está oyendo este mensaje, sea en este día, en este lugar o en otros lugares o en otro día de la semana. Señor, yo te pido que tu palabra pueda tomar efecto en nuestros corazones, que pueda iluminarnos la necesidad de reconocer que nosotros somos hombres y mujeres pecadores, que nosotros estamos en una condición tan grave de la cual necesitamos ayuda y salida, Señor. En esta hora te pido que tú puedas corregirnos o déjanos saber si necesitamos corrección en algún punto de nuestras vidas. Con gracia y con amor que podamos ser corregidos para arreglar eso, para que podamos disfrutar de una vida plenamente lleno de tu presencia, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted recibe esta palabra, hágalo con un fuerte aplauso en este día.